Ok, ok, perfecto. Hoy día estoy con un invitado de lujo. Me lo recomendaron otra persona que entrevisté. eh, Su nombre es José Luis Hernández. Estoy muy contento de poderlo haber conocido. Nos conocimos hace un par de semanas por teléfono y tengo el agrado ahora de tenerlo acá para hablar un poco de su historia, quién es él, de dónde viene y qué está haciendo hoy día. No quiero spoilear esa información, así que voy a dejar que José Luis te presente. José Luis, un gusto tenerte acá. No, muchísimas gracias. Lo de lujo, déjalo al lado. La verdad es que el agradecimiento es que me hayas contactado. Yo conocía tu nombre en LinkedIn, ahí me apareció un par de veces. No somos muchos los chilenos trabajando en el espacio que trabajamos ahora, en agricultura, sobre todo acá en el Midwest, así que feliz de que me hayas contactado y seguir conociéndonos nosotros. Así que, como dijiste, José Luis Hernández, chileno de corazón. Llevo 12 años viviendo acá en Iowa, en la ciudad de Des Moines, con mi familia. Trabajo para una empresa agrícola, biotecnológica, ah, competencia tuya, pero al final todo por lo mejor que es, de alguna manera, el tema de alimentación, energía, de una manera sustentable. Así que súper entretenido lo que yo hago, una bendición. Así que eso soy yo, soy mi familia, todos chilenos, todos nacidos allá, así que fuimos de alguna manera trasplantados y estamos de alguna manera haciendo lo mejor que podemos. Siempre bendecido y agradecido de todas las oportunidades que he tenido y de conocer gente. Espectacular. Sí, bueno, yo también te conocía, ¿verdad? Virtualmente por LinkedIn. Me encanta el contenido que siempre pones. Da siempre harto para pensar. Me gusta mucho las reflexiones que haces, todo eso. Y también, eh, obviamente, trabajando en empresas distintas, pero como tú bien lo dijiste, con un fin común, que es producir semillas, servir a los agricultores, no solamente de acá de Norteamérica, sino que también a los de las otras regiones del mundo, ¿verdad? Eh, y concuerdo totalmente contigo. Somos bastante afortunados de trabajar en este rubro Sí, específicamente. sí, sí, sí. Es muy entretenido. Sí, sí, sí. Lo Eh, que yo publico en LinkedIn, en el fondo para ti, son cosas que yo tengo que mejorar cada día. En el fondo uno puede parecer como experto, pero yo lo que hago es, ¿en qué me fue mal esta semana? Trato de reflexionar en eso y lo pongo afuera también para forzarme a tratar de ser mejor, si te soy sincero. Muchas veces uno trata de mostrar las fortalezas, en lo que uno es bueno, claro, de construir una marca o una imagen. Chao, hay que tratar de ser auténtico y poner lo mejor de uno y entre todos nos apoyamos y nos ayudamos. sí, totalmente. Eso demuestra mucha liderazgo, ¿verdad? Cuando el líder también demuestra, no que demuestre la debilidad, sino que las partes donde mejorar. Eso, por Ser eso que, bueno, auténtico, ser claro, auténtico, o sea, al final es eso. Y en esta sociedad como que nos cuesta ser auténticos porque nadie quiere mostrarse débil o su débil, lado claro. más flaco. Pero ahí es donde están las oportunidades, creo yo. Sí. No, pero como digo, el contenido es espectacular. Yo voy a poner ¿cómo se llama? El link de tu perfil en la descripción cuando publiquemos el video. Porque para los que no te tienen, no te siguen en LinkedIn, les recomiendo que lo hagan porque es muy entrete, como digo, el contenido. Siempre me deja pensando, yo lo leo y digo, me digo pensando así como ya, pero ¿cómo puedo así como, me gustaría hacerlo, ¿verdad? Como hacer esas cosas que tú pones. Entonces, por eso te digo, Por eso te hago el disclosure, que no soy experto en ninguna de esas. Me esfuerzo, así que, pero sí. sí, no, gracias, me pusiste presión ahora, así que voy a ser más cuidadoso. No. Dale. José Luis o Pepe, ¿cómo te acomoda más que te diga? Porque, Pepe para los amigos, así que claro, Pepe está bien. para los que no saben, en Chile a los José Luis les decimos Pepe, ¿verdad? De repente me dicen Pepe Eh, Lucho, no, déjamelo en Pepe nomás. Pepe, dale. Eh, José Luis, ¿dónde naciste tú y cómo? Primero, esa es la primera pregunta. ¿En qué lugar de Chile naciste? Sí, esa es la primera. Súper, ¿no? Partamos por ahí, Santiago, chileno de corazón. Mi familia
Mi papá es español. O sea, yo siempre he pensado, en el fondo, mi familia es como de inmigrantes. Así que mi papá es Ujú, español, la familia, aparte de mi mamá, medio italiana, lo que era Yugoslavia en su minuto. Así que somos familia de inmigrantes, la mitad, gran parte de mi familia que vivía en España, de alguna manera migrando de la guerra civil en esa época, quedó parte en Argentina, Buenos Aires, otro acá, así que como que la familia bien desparramada. Pero Santiago, la verdad es que soy de la capital y en el fondo, eso, somos tres hermanos, una hermana en México, mi otro hermano allá, pero casado con brasilera, así que de alguna manera ese tema de la inmigración como que siempre me ha perseguido a mí y mi familia, así que ujú. es como un patrón que tengo que seguir viendo. Y los hijos de uno, que tenemos cuatro acá, también vamos a ver dónde terminan, así que Claro, es entretenido ver cómo somos ciudadanos del mundo hoy en día mucho más globalizado. sí, no, totalmente. Lo más probable que, bueno, si tienes cuatro hijos acá en Iowa, lo más probable que al menos terminen desparramados por el país, Sí, ¿verdad? sí, Como pasa mucho por es- acá. exacto. Esa Eh, es una de las cosas que uno echa de menos allá en el fondo. Uno tenía a sus papás o a sus suegros Ujú. o a la familia, la podía ver todas las semanas acá, como que incluso entran a universidad, a college y se empiezan a desparramar. Así que mantenerlos juntos físicamente no es fácil. Sí. ¿Y cómo fue esa niñez, José Luis, creciendo ahí con tu papá español, tu mamá, bueno, como tú decías, ¿verdad? Con hijos de inmigrantes. ¿Cómo era esa dinámica en la Eh, casa cuando eras chico? Súper normal, la verdad es que sí, sí, cuando me pongo a pensar como que soy un bendecido de no haber tenido ningún trauma, nada grave, a una familia súper querendona. Si te digo, a lo mejor como era bien estricto mis papás, bien de mucha disciplina. Mi papá es el primer profesional en su familia, él es ingeniero civil, él trabajó en muchas obras dentro del país, viajando mucho, así que, si te soy sincero, durante el día uno no lo veía, así que como una figura de autoridad, de disciplina, y mi mamá es súper querendona, súper llevándonos a todos lados, deporte, ah, amigos de colegio, la verdad es que mucho conocido, pero muy pocos buenos amigos, pero una infancia súper normal, la verdad es que nada que pueda distinguir, súper, lo pasaba bien, me encantaba dibujar. Para los deportes siempre era medio flojo, si te soy sincero, así que mi mamá ahí me empujaba, hice natación durante mucho tiempo, mis hermanos eran mucho mejores que yo, así que, pero no, nunca hubo ni competencia ni nada. Una familia, la disciplina, sí, sí, la disciplina, el hacer las tareas, el estudiar, como que si me pongo a pensar, el tener el orden y el siempre perseguir algo es algo que fue un regalo que me dieron, pero después a lo mejor si lo podemos conversar, también en la vida hay que tener un balance, porque eso a lo mejor me hizo siempre pensar en el futuro, en lo que viene, en perseguir algo y tal vez no aprovechar Ujú. mucho lo que uno tiene en el presente. Eso de alguna manera, si empieza a pensar alguna trauma, tranca o dificultades, a lo mejor la ansiedad de siempre perseguir algo que con el tiempo, que te ayuda, pero con el tiempo a lo mejor te desconecta del presente. Eso es algo que me deja, pero muchos ricos amigos, la verdad es que desde que empezamos con todo esto, social media, el WhatsApp, reconectarse con amigos, aunque uno esté viviendo acá, del colegio, de la universidad, es algo único. En el fondo, como que uno se teletransporta a esa época y revivís todo. Así que infancia súper normal, súper alegre, ah, harto estudio. Mi papá era ¿Te iba ingeniero y bien en era el súper bueno colegio? para las matemáticas, a mí me cargaban las matemáticas, mi mamá no sabía nada de matemáticas, pero le ponía el corazón, así que era como esa dualidad entre la disciplina y el corazón, básicamente, y Claro. tratar de buscar hacia dónde mirar. Bueno, por eso dicen los polos opuestos se atraen, ¿verdad? Sí, sí. En las relaciones. Mis papás eran igual, diferentes en varias cosas, pero te iba a preguntar, José Luis, con esa disciplina y la metodología que obviamente un ingeniero que tiene, ¿cómo te iba en el colegio cuando eras chico?
sin cachetonearme, me iba súper bien, ¿ah? Yo creo que Ya, nunca fui, creo que un par de cursos de niveles de haber sido el uno del curso en cuanto a promedio, nota, no digo nada más emocional, pero siempre era como el segundo o el tercero, en el fondo. Y yo me acuerdo, mi papá siempre me decía, tenéis que ser el primero, tenéis que ser el primero. Entonces, como que yo no soy súper competitivo, pero de alguna manera me hacía eso. Me iba súper bien en el colegio, la verdad es que en las cosas que me gustaba estudiar era súper bueno. Como dije ahí, las matemáticas me costaban muchísimo y ahí le tenía que poner un poquito más de esfuerzo, pero todas las partes, la parte más humanística, social, biología, no sé, me encantaba estudiar. Era súper malo para leer y eso me di cuenta ahora último, ahora de grande, como que no sé si será de Chile, a uno las lecturas eran obligatorias, libros no muy entretenidos. ujú, Acá yo veo a mis hijos expuestos a lean lo que quieran, etcétera. Entonces, para leer fui súper malo y eso es algo de lo que me arrepiento y es un hábito que lo tomé súper, súper tarde. Así que, pero me iba súper bien en el colegio, 6, 6, 5 para arriba, el 7 era el máximo, así que eso era, eso era. Me acuerdo una vez cuando conseguí un segundo puesto en estos premios que daban al final, mi papá me regaló un libro, me escribió súper bien, pero tenéis que ser el primero. Entonces, esa presión no me la saco nunca. Lo sí, quiero mucho, tengo mucho de eso, pero eso lo tengo aquí. sí. Harta presión en todo caso, entonces, ¿viste? Pero, mira, Es que a ellos les costó mucho, si eso es, y lo puedo compartir con mucha gente de nuestra edad, son los primeros profesionales, cualquier cosa que consiguieron les costó un esfuerzo tremendo, todo para claro, nosotros. Entonces era como que seguir cuidando hacia adelante, así, una responsabilidad tremenda, pero una presión del otro mundo, si te soy sincero. sí. Sí, totalmente. O sea, si tú hablas, yo, por ejemplo, que he tenido conversaciones con gente profesional que fueron los primeros en su familia, o sea, ponte tú que estudian en la universidad, no sé, en los 70 o en los 60, ¿verdad? Hablo harto con mi suegro sobre eso. Él me dice, o sea, no es que me diga lo difícil que era, sino que yo me doy cuenta lo difícil que era. Eh, y él estudió acá en Estados Unidos, ¿verdad? Él es de acá, pero el acceso a la información, tener que leer todo, porque no había, por ejemplo, eh, el tema de audio obviamente no estaba, o sea, habían radios, pero uno no podía escuchar un libro como lo hacemos hoy día mientras, no sé, hacemos ejercicio. Eh, pero era totalmente diferente, entonces, y no sé si, yo creo que ha pasado, a ver, pero también la exigencia era diferente. Sí, sí, Era, sí. era bastante duro el tema de performance eh, pero cuando tú me hablabas ahora de eso, yo iba llevando, acá en la mente, no lo estoy anotando, no tengo un papel acá, pero cosas en común y cosas diferentes, ¿verdad? Tú dijiste, ¿te gusta dibujar? A mí me Me encantaba encanta. dibujar. Sí. Yo todavía dibujo, me gusta hacer dibujos hiperrealistas. eh, Mm. no me gustaba hacer deporte. Jugaba a la Mira, pelota, coincidimos. pero no era un deportista. Nada, o sea, jugábamos en el barrio o en el colegio, pero tu colegio era por obligación. No, mi Eh, tranca era que nunca me elegían para el fútbol, entonces eso a te mí tampoco. empieza, porque las pelotas, los balones a mí me dan miedo, me dan susto, así, entonces me ponía a correr en lugar de jugar al fútbol para que no me eligieran, no ser el último, no pasar esa vergüenza, si te soy sincero, Sí, a mí me tampoco me marcó elegían. muchísimo eso. A mí no me elegían para nada, no. De repente el arquero, ¿cachai? Pero aparte que era más gordito, entonces cuando era chico, y, y los arcos eran más chicos, entonces ahí podía cubrir mejor el arco. Pero, Está bien. eh, José Luis, y en tema de valores o hábitos, si nos puedes contar un poquito, eh, ya cuando, no sé, cuando tú tenías 10, 12 años, cuando ya estabas como pasando la época de bien chico, ¿cuáles fueron los primeros como Mm. hábitos o valores o enseñanzas No, que ya empezaste a pensar que te salían de forma natural a lo mejor cuando te comparabas con otros
niños de la época. La disciplina y la responsabilidad, en el fondo, como te decía, habían tareas y eso era lo primero que había que hacer, como que no llegaban a casa y prender la tele, sino que estaba en mi escritorio para hacer las tareas, hacer eso. Una vez que terminaba eso, uno podía ver algunos monitos o algo en la televisión, después salir a jugar, después volver a comer y acostarse. Yo siempre he sido de acostarme con las gallinas, si te soy sincero. Así que como que el cuidar, el dormir, el tener una vida balanceada, en el fondo eso es que era súper estructurada, que de nuevo, hablando de esa polaridad, en algún minuto ser tan estructurado también tiene sus problemas, pero la disciplina, la responsabilidad, para mí eran cosas que me marcaron tremendamente, y eso te ayuda en ser organizado, en distribuir bien tu tiempo, como que no era mucho de salir a fiestas, a lo mejor después cuando fui más teenager, 14, 15, 16 puede ser, pero para mí era el colegio, la prioridad número uno, salir a jugar y después estar en mi casa. Eso era como lo que tenía. Y si pienso en valores, la verdad es que me pongo a reflexionar, si somos más o menos de la misma generación, a lo mejor nuestros papás pasaron por la crisis del 80, que nos impactó a muchísimos ahí, muchos perdieron trabajo, y en el fondo ver a tu papá que igual perdió el trabajo, puestos súper importantes, él desde joven tenía puestos de gerente, entonces teníamos una vida bien acomodada de clase media, pero sin ninguna necesidad, y de alguna manera ver que en vez de irse al trabajo en auto se tenía que ir en micro, había menos para comer, pero nunca nos cambiaron de colegio, siempre nos protegieron, no tuvimos que empezar a ir al colegio en micro, entonces ver cómo ese valor de siempre dedicarle lo mejor a tu familia a pesar de los problemas que uno tiene y de enfrentar esa realidad tremenda. También mi papá perdió un par de trabajos más adelante por X otros motivos. Le ofrecían dinero, le ofrecían cosas y él decía, no, la ética en el trabajo viene de parte de mi papá de todas maneras. Entonces, hacer siempre lo correcto, a pesar de que uno se tiente en tener el regocijo inmediato, en tratar de tener el shortcut o tomar el atajo. No sé, es como hacer las cosas bien, a pesar de que cuesten un poco más, siempre pagan. Y eso de valores de parte de mi papá y de parte de mi mamá, es como ser ella full dueña de casa, siendo que pudo haber sido una súper profesional. Ella es excelente para el dibujo, pinta maravilloso, podría haber sido una artista. Entonces, con el tiempo me pongo a pensar, haber dejado todo eso por la familia, un sacrificio tremendo para ella, pero ver su regocijo en que a lo mejor sus hijos están bien, progresaron. Entonces, no digo relegarse uno por otro, pero la entrega así como incondicional es algo que me llega. Entonces, el amor incondicional, básicamente, que es algo que también me ha estado dando vuelta este último tiempo. Ética, amor incondicional, una mezcla súper linda que me entregaron mis papás. Mucho sacrificio. Qué lindo, sí. Es como, o sea, yo sé que no existen las familias perfectas, ¿verdad? Pero tener a un papá que tenga los valores tan claros, porque hay un dicho, ¿no? Yo lo voy a decir mal, estoy seguro, pero hay un dicho que dice que si tú tienes los valores bien claros, no hay malas decisiones. Porque si pones los valores encima o al frente para tomar decisiones, no van a haber malas decisiones. Aunque como tú dijiste, le ofrecía más dinero por aquí, otro tema por allá, pero si no estaba alineado eh, con, su, con su parte valórica, no lo hacía, ¿verdad? Entonces, ese es un tremenda enseñanza. O sea, ejemplo que tú lo pudiste ver, lo de tu mamá también, o sea, muchas, incluida la mía, ¿verdad? Se tuvieron que postergar en varios temas para que el equipo familia pudiera avanzar. Ingeniársela, me acuerdo en toda esa época de crisis económica, hacer traslados escolares, ella hacía de transporte, cocinaba, o sea, se las tenían que ingeniar. Uno piensa ahora y uno dice, tengo problemas, etcétera.
no le llegan ni a los talones de lo que vivieron nuestros papás. Es súper importante poner las cosas en contexto. Andas de una o dos generaciones más atrás, por eso digo familia de inmigrantes de pueblos allá en Europa, escapando de la guerra civil. Tengo fotos de mi familia donde la mayoría están con una X porque o desaparecieron o los mataron o no se Ujú. sabe dónde están. No sé, Claro, ayuda a poner en contexto cuando uno cree que uno tiene problemas. La verdad es que si ujú, estamos acá es gracias a todo el sacrificio de todo el linaje hacia atrás. Eso es algo claro, súper lindo. claro. Que me lo ha enseñado mi hermana, si te soy sincero. Empezar a sanar y a reconocer cosas para atrás ayuda muchísimo. No, como te digo, muy verdad lo que dices, porque ponlo en contexto. Guerra civil en España, salen en Chile en la época del 70, la década del 80. También eran tiempos difíciles, no era una guerra civil obviamente, pero muy difíciles los tiempos, social y económicamente. Y en la crisis del 80, para la gente que no sabe, eh, el dólar se fue pero a las nubes, o sea, era imposible, la industria se, Ya, se, Yo, se yo deterioró bueno, muchísimo. mi papá en esa época y lo que me tengo, por eso también tengo que sanar muchas cosas con el dinero, si te soy sincero. Y esto no se trata de Claro. ser rico o no rico, es en el fondo el valor que uno da al dinero. Mi papá sacó el primer crédito hipotecario, el dólar debe haber Ujú. estado en 40 o menos, subió a Claro. 200, no tengo idea. Entonces, de Sí, un día para otro, empezó, su crédito era 3 veces más, básicamente. Entonces, ujú, el sentirse esclavo financieramente de algo que iba a ser tu sueño por responsabilidades de otros, del mercado, de las circunstancias, eso a mí me marcó tremendamente. Así que yo tengo, por si te das cuenta, temas con responsabilidad, hiperresponsabilidad, con el dinero, con sí. balancear la parte emocional. Si soy súper vulnerable, son esas tres cosas que de alguna manera he Ujú. estado trabajando en lo personal. Y son, yo, o sea, te diría, o sea, son como los tres pilares casi fundamentales de, de la vida, o sea, tener, eh, ¿cómo se llama? No sé, te voy a poner un ejemplo bien extremo, ¿verdad? Pero yo puedo ser la mejor persona, mejor profesional, me va súper bien, hago todo bien, pero soy un desastre en la parte financiera. A lo mejor yo no me doy cuenta, pero la gente que está al lado mío, mi esposa, mis hijos, va a ser un constante caos. Sí. Entonces, o tener ingresos muy altos, pero no tener disciplina, ¿verdad? O no tener, como se dice en inglés, self-control. Entonces, todo eso tiene que estar en armonía, ¿verdad? Eh, Claro. Al eh, final, sí, yo me he dado, si te puedo resumir, no me quiero poner filosófico, es ujú, vivir desde el miedo. En el fondo, con todas estas claro, circunstancias que han pasado nuestros papás o a lo mejor uno en temas personales, siempre estar viviendo con miedo de que algo va a pasar. Y ajá, ese miedo es que no te hace ser auténtico, conectarse con uno mismo y buscar esa autenticidad y no tenerle miedo a nada, venga lo que venga, es una filosofía que he tratado de cultivar. Y no se trata de el poder de la mente y de vivamos todos desde el empoderamiento, no, es tratar de no tener miedo. La vida te da experiencia, por eso sirve ajá, el contexto hacia atrás. Hay otros que la han pasado mucho más mal, incluso si uno ve claro, gente alrededor de uno que está más mal que otro y uno tiene que ser un bendecido. Entonces, ¿cómo ujú, poder ayudar a esa gente? Ayudándose a uno mismo y ojalá ese círculo hacerlo eterno. claro. Por eso dice, bueno, en el avión, ¿verdad? Póngase la mascarilla primero antes de ayudar a la otra persona. Sí. Es como esa lógica. Eh, es, pero muy gratificante poder ayudar a personas. Yo sé que nosotros dos trabajamos en temas sociales, Ujú. diferentes, ¿verdad? Pero la sensación, o sea, el gozo de poder ayudar a otra persona es, pero impresionante. Entonces, Sí. pero obviamente, para hacerlo bien, para que funcione bien, uno tiene que estar en buen estado mental, con la disposición perfecta y poder, porque si no la gente obviamente, nosotros somos
animales muy, muy avanzados nos damos cuenta de cómo está la otra persona solamente con mirarla, ¿verdad? Sí, 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 Entonces, sí. no, eh, espectacular. Ninguno de estos temas, ninguno de estos temas te los enseñaron en la universidad. No, Nunca los leía y ahora, tarde en mi carrera profesional, digo, si hubiese uno sabido todo esto antes, me devoro textos de filosofía, de psicología, de gente, de desarrollo personal. Antes no se hablaba de eso. Yo creo que es porque a lo mejor estábamos en un modo mucho más de sobrevivencia, así que claro. trato de traspasárselo a mis hijos en cuanto pueda. Me dicen que te creí, gurú y bla, 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 pero algo les va a quedar de alguna manera Sí. de empezar a preocuparse más de las cosas simples de la vida que de tratar de ser el mejor técnicamente, profesionalmente. Al final, si Ujú. uno hace la pega en lo que estábamos hablando, el resto sale súper fácil. Como que nosotros, yo al menos lo traté de hacer al revés, es en el fondo quiero ser el mejor, voy a hacer esto, y uno se construye una marca o un branding personal y que si no lo tiene sustentado en los otros valores, desaparece como si nada. Y ahí va Claro, un poco la enseñanza de mi viejo de siempre hacer lo correcto, aunque no sea la decisión ni la presión que el resto te ponga. claro. Sí, es muy buen análisis ese que hiciste, el de poner las cosas en contexto. De repente, eh, no sé, uno tiene un mal día o una situación en el trabajo, donde sea. eh, a veces es fácil que, como ahogarse en un vasito de agua y después pensar, oye, para. Mira dónde estoy, estamos trabajando, tenemos esto. Hay cosas más importantes que esta cosita chica. Yo creo que esa es al menos yo aspiro a tener esa madurez profesional. Eh, un día leí en un libro una técnica que usa mucha gente es cuando te pasa algo malo, no sé, por ejemplo, estáis dando una presentación y sentís que te fue, pero sí, pésimo, que lo hiciste mal, que no diste el mensaje indicado. A mí me pasa a veces y yo me quedo pensando, "Puta, pero tendría que haber dicho eso, tendría que haber hecho esto, ¿por qué no puse esta información en la pantalla?" Y como que uno se queda ahí. Pero este libro te enseña una técnica que usan los beisbolistas. Los beisbolistas, el béisbol es un deporte muy único, ¿verdad? No a toda la gente le gusta, hay mucha gente que lo encuentra fome. A mí me encanta porque tiene es entretenido, pero ellos, para no quedarse pensando, por ejemplo, si no batean, o sea, si van al bate pero no le pegan a ni una, ellos hacen algo físico, hacen así, se tocan el gorro, o escupen, o hacen algo, pero tienen que hacer algo físico que los saca del Pero, momento para decir ya, falleza, pero no, aquí, pero tú aquí estoy. sabes qué significa eso, es un poco lo que te decía, eso te conecta con tu presente, con el ahora, porque en el fondo Ahora, todo eso que uno dice, lo hice mal, uno, eso ya pasó, y segundo, uno dice, se empieza a crear problemas que ni siquiera existen, y empezáis a ponerte en claro, escenario, y es como la deformación profesional de estar en estas corporaciones que siempre está ahí en la visión, en el propósito, en el futuro, como que eso te produce una ansiedad tremenda, porque nadie puede tremendo, predecir lo que va a pasar. Uno puede estimar o algo, pero así que tocarse aquí o hacer algo o respirar es, estoy acá, estoy bien, la embarré, me equivoqué, move on, sigamos hacia adelante. sí, Entonces, incluso, no sé, me imagino que tú eres, manejáis personas y cosas así, igual que yo. ujú, A las personas tú las tratáis de tirar para arriba, lo hiciste, aunque lo hizo mal, le tratáis de decir la verdad, pero entonces, hacia claro, afuera uno es condescendente y trata de tirar para arriba, pero con nosotros mismos nos tiramos para abajo y la embarré. Y como tú sí, dijiste, hay que cuidarse uno mismo primero, y si no, y de ahí en el fondo uno puede poner lo mejor de uno hacia el resto. Así que es como una dicotomía que uno tiene que hacia afuera me comporto de una manera y hacia adentro conmigo soy súper, súper enjuicioso y estricto, ¿no? Quiérete y ve las cosas buenas que hiciste. Cuesta, es ujú, constante y nunca va a ser automático, así que siempre hay que estar conectado ujú, con ahora, con el presente, que a mí me ha costado sí, mucho, si soy sincero, porque yo soy ansioso y vivo en el futuro y cosas así que siempre tengo que moverme hacia donde claro. estoy.
Pero, o sea, no sé, yo sé que nos pusimos a hablar de esto porque tú dijiste algo bien cierto. Esto no te lo enseñan en la U. En la No, U, en la universidad, yo me acuerdo perfectamente, eh, nos medían por cuánto sabíamos, básicamente cuánto podíamos memorizar. memorizar, Para claro, ser, memorizar. para ser sincero, te sabéis todos los nombres de los herbicidas, te sabéis ya qué cultivos se producen en el sur de Chile, qué tipo de maquinaria, no sé, tenéis que usar acá. Pero era un tema, un ejercicio constante de memorizar de eso, o sea, nada más que eso. Entonces, no estoy, no culpo a la educación chilena. Yo no estudié en la mejor universidad tampoco en Chile por un tema geográfico, no me pude ir a donde yo quería ir a estudiar, pero sí recuerdo bien, pucha, que hubiese sido bueno que alguien te hubiese dicho, algún día tú vas a tener que trabajar con gente y a esa gente le va a importar un bledo, te sabes todos Sí, los servicios de memoria, esa gente va a querer sí, interactuar contigo como persona. claro. Yo creo que en el fondo si uno no tiene la experiencia de pasar por estas cosas, a lo mejor si te lo hubiesen enseñado, uno hubiese tenido más herramientas, pero al final la experiencia te la da, la sabiduría te la va a vivir esta experiencia y Claro. equivocarte y en algún momento hacer tu clic interno. Es como cuando uno tiene un problema de salud mental o lo que sea, por más que te quieran ayudar, si uno no hace el clic interno, y eso es te lo trae la experiencia, pero sí, ojalá que las Ujú. carreras hoy en día tengan un poquito más de la parte humana. Cero, no recuerdo ningún curso de manejo de personal, de gente, y hoy Claro. en día mis principales desafíos es manejar gente, dirigir un Ujú. cambio, influenciar sin autoridad, no sé, eso Comunicar con claridad. bueno, los chilenos o los latinos que somos súper buenos para hablar, hablar y no decir nada, básicamente, así que Sí, eso nos cuesta a veces, ¿verdad? Eh, sí. José Luis, te quería preguntar también, cuando tú, no sé, bueno, tú, obviamente tu papá un gran influencia en temas de estructura, de disciplina, pero ¿quiénes fueron tus primeros como referentes, no sé, externos al núcleo familiar? Gente que tú, no sé, mirabas, o eran familiares, pero de afuera, no sé, gente que tú empezaste a decir, mira, ¿sabes qué? Esa persona me gustaría ser como él o como ella o lo que sea. ¿Cuáles fueron los primeros que Mira, llegaron ahí? nunca tuve como referentes profesionales que quiero ser como este doctor o como este ingeniero, como este presidente. Me pongo a reflexionar, Cristóbal, y ha sido mucho, mi época de colegio, de universidad, fue mucho más de religión. En el fondo yo tenía religión católica y todo, entonces en Ajá. esa época, 75, 80, 80 y algo, para mí me marcó mucho Juan Pablo II, es como Ujú. de las imágenes de Papa, y esto da lo mismo de la religión que uno sea, pero tener a alguien de un nivel de liderazgo moral o independiente con todo lo Ajá. que ha ocurrido con la iglesia, pero en esa época uno no sabía nada. Sí, sí, sí. Pero el hecho es que me marcó en el fondo eso es, ¿no? ¿Te acordáis? En alguna época estuvimos a punto de tener una guerra con Argentina y Por Argentina, medio claro. susto. La verdad es que este papa juntó a los dos presidentes y evitamos una guerra. Entonces, hoy en día, hablando hoy día la guerra entre Israel, Irán, que atacó, estamos llenos de estas cosas. No hay nadie que de alguna manera tenga la autoridad moral de intervenir. Entonces, fue mucho la imagen del Papa Juan Pablo, después fue a Santiago, estuve ahí. Es mucho Ujú. los valores más como de religión, de lo mismo la religión que sea, pero el ser buen ser humano, buena persona, para mí eso me llamó mucho más la atención que cualquier otro. Y no por ser cliché, también en algún minuto en el colegio, cuando te llevaban a ver películas al cine en esa época, me llevaron también a ver una película cuando se estrenó Gandhi. También, en el Mm. fondo, haber visto ese documental o esa película y ver también temas de guerra, temas de injusticia humana, y un flaco ahí en la India, pura paz y cero violencia. No sé, yo, por mucha pasión que pueda tener por dentro, soy como bien tranquilo
me modelaron mucho la no violencia, que tanto se necesita, lo puedo decir en este mundo en general, pero en el día a día, en el trabajo, todo, hay mucho tema de política, mucho tema Sí, de agresividad pasiva, eso también es violencia, si te soy sincero. Entonces, no sé, la Iglesia, Juan Pablo II, miles de santos, mm, es Gandhi, que, eso, claro, o sea, bueno, yo soy abiertamente católico, lo tengo en mi perfil, ¿verdad? De LinkedIn. Eh, o sea, Juan Pablo II, el liderazgo que él tenía pero tremendo. impresionante. O sea, imagínate lo que hizo en Chile, solamente en Chile, ¿verdad? Claro. Interviniendo en la guerra que era inminente con Argentina por temas de territorio, ¿verdad? En el estrecho, o sea, al sur, entre el continente y Antártica, y también eh, interviniendo en el tema político cuando él vino físicamente a Chile, porque No, él vino terrible. a zanjar ese problema que teníamos, ¿verdad? Como país. ¿Sí? Ese, nunca se ha confirmado de que a lo mejor por eso fue que hubo una transición hacia un plebiscito, pero él fue básicamente a pedir ya que, que algo pasara, ¿verdad? Lo mismo hizo en Europa. Eh, era de Polonia, original de Polonia, ¿verdad? Eh, y también estaba todo el tema de la Unión Soviética. Él también intervino en eso. O sea, el liderazgo que él tiene, o que tuvo, ¿verdad? Es admirable. Tuve un mentor en Monsanto, lo estimo mucho. eh, Él me dijo, bueno, un día le dije, ¿qué libro estás leyendo? Me dijo, este libro. Eh, lo que me pareció un poco raro, era inesperado, se llama, el nombre lo tengo en inglés, si quieres lo voy a poder, Dale, lo publico ahí, pasa. pero Sí, es sí. del guardia, uno de los guardias del Papa, Juan de la Pablo Guardia II, Suiza, Juan Pablo sí, II. sí, sí, de Ya. Juan Pablo II. Ujú. Y él escribió un libro sobre básicamente la dinámica del Papa, y así, pero, o sea, te digo, impresionante la cantidad de cosas que él podía hacer en 24 horas. Eh, Sí, todo el sí. trabajo que hacía, todo lo que hacía. No, pero Entonces, ponte a sí, pensar qué líder actual une. En el fondo, la narrativa es desunir, polarizar, sí, confundir. No, no puedo pensar en nadie, a lo mejor estoy siendo súper injusto, pero públicamente que alguien que una. Y en el fondo, ujú, pues es como mi último bastión de hubo alguien. Saco todos los claro. problemas que hubo, en esa época no sabíamos nada de lo de la iglesia, eso lo saco a un lado, pero Ujú, para mí es una imagen que me marcó mucho y ahí también me hice muy, tuve la bendición, yo estaba en un colegio inglés, pero que no había religión, pero llegó un profesor de religión que también me influenció mucho en todas estas cosas, así que valores humanos, más que nada, la simpleza sí, del valor humano. ok. Eso, bueno, como te digo, los dos personajes que nombraste, uno pudo liderar millones de personas sin autoridad política, Nada, cero nada, autoridad política, ni claro. militar, ni política, ni nada, y pudo mover ¿cuántos? No sé cuántos millones eran, ¿no? Un No sé, número, pero voy a buscarlo, pero impresionante. no tengo idea. Preguntémoselo a ChatGPT, pásale de ahí en 2 segundos. Imagínate tener un 1% de esa capacidad de poder influenciar, sería impresionante, ¿verdad? Y así nos debiéramos Sí, comportar todos, si te soy sincero. Muchos de nosotros ya tenemos microagresiones, tenemos planes por detrás. Así funciona el mundo, claro, no soy inocente, pero tener la conciencia de que tenemos que unir más que desunir, porque hoy en día es extremizar, extremar y confundir. claro, claro. Es que eso, claro, eso te lleva como a un estado como de un poquito de miedo y ahí somos mucho más vulnerables Control, cuando estamos así. es control, compadre, sí, es control. Nada más. Yo a veces pienso en esta situación, cuando me ha tocado viajar eh, en avión hacia cualquier lugar, si hay un atraso, si hay no sé, el vuelo se cancela, cualquier cosa, siempre pienso, ¿por qué?
en esa situación yo soy tan vulnerable a pagar por extra por algo. ¿Por qué me cuesta menos gastar en esa situación estresante que cuando no estoy estresado? Ah, Obviamente yo sé la respuesta, ¿verdad? Pero esa, esa cosita, esa situación, por eso te digo, la división, el poner a la gente nerviosa, si estamos en el trabajo y si quiero que me aprueben un proyecto, no sé, de repente poner, como decimos en Chile, le pongo harto color, que no, que si no hacemos este proyecto, esto se va, poco menos que se va a derrumbar todo el a las mundo, pailas, como diríamos ahí. claro. eh, no, pues, eso no debiese ser. Eso no es un buen comportamiento porque estoy eh, sacando de contexto o poniendo algo o alguien en una situación estresante para poder sacar provecho y eso en temas valóricos no va, No, no, no se no. puede. Sí, espectacular. Sí, sí. Eh, José Luis, entonces, tú me dijiste al principio, tú tenías interés por el tema humanista. Sí, Eh, ¿cuándo, cuándo empezaste a tener a empezar a decidir si te ibas por el lado humanista o por el lado científico? sí. No, no me fui por el humanista, en el fondo, por eso estoy ahora en la ciencia. Claro, Y claro. yo no sé, yo era súper bueno en biología, me encantaba biología. La verdad es que si uno empieza a ver el secreto de cómo funcionan las células, cómo gatillan la generación de proteínas, cómo células forman un órgano. Y era súper bueno, buen estudiante de biología. Lo que se me metió en la cabeza o alguien me metió es vaya a ser doctor. Eso es lo que voy a hacer. Y eso Mm. desde primero medio, segundo medio, eso es lo que voy a hacer y ahí voy a estudiar. Y eso no me pregunté nunca, nada más vocacionalmente, qué me gusta, qué no me gusta, qué me apasiona. Tenía buenas notas, me gustaba biología, ser médico, porque en esa época era médico, abogado, ingeniero y punto, ¿no? Bueno, Claro. o sea, me imagino que había mucho más, pero Sí. esa era la expectativa que te ponían y uno se ponía. Así que no me dio finalmente para estudiar medicina, me faltó un punto para entrar a la Católica, imagínate la frustración. Podría haber entrado, creo que a la Universidad de Valparaíso, mi mamá me llevó para allá y todo, y entré, no quise. Así que, y como en esa época se daba la prueba de aptitud, ahí saqué el Ujú. carnet, la prueba de aptitud, y uno daba las pruebas para ciertas carreras, entonces lo único que me quedaba era odontología o agronomía. Así que jamás había pensado en agronomía o odontología, es como médico de segunda clase, con todo respeto, en el fondo yo quería ser médico. Así Claro. que entré a agronomía con el compromiso con mis papás de que vaya a dar la prueba de nuevo y vaya a ponerte a estudiar medicina. Entonces entramos a agronomía, me encantó, compadre. La verdad es Te que encantó. el ambiente, lo suelto y relajado, campo, asado. En el campo, ahí en la Católica, nos daban un pedacito de tierra, ponían semillitas, uno tenía que cuidar. Fue mi primera interacción con semilla y poner algo y crecer y sacar más semilla. Me encantó, en el fondo. Así que O eso fue. sea, tu familia, ¿cómo se llama? Parientes, no había ninguna conexión con el campo. Tengo un tío que era agricultor, buen agricultor ahí en la zona de los Andes, pero claro, era ir un par de veces al año y eso sería todo, ¿no? Mi Ya. mundo era ingeniería y acuérdate, el primer profesional en la familia. Toda mi familia española, muchos de ellos eran ferreteros, zapateros, en el fondo de negocios, Claro. emprendimientos. Yo nunca saqué nada de eso, yo tenía que ir a la universidad, eso es lo que tenía. Así que no, agricultura nada, me encantó el ambiente, me encantó lo relajado, me encanta la naturaleza y me encantó ese pedacito de tierra que nos entregaron, nos dieron semillas y multiplicar eso y cuidarlo y sacar las malezas, ese contacto me encantó. Así que, y de ahí nunca me cuestioné hacer nada distinto. O sea, Perfecto. Eso no la pensé mucho. te iba a preguntar si hubo un momento en que miraste para atrás y dijiste, "Ah, a lo mejor no era lo que yo quería, no, pero siempre para adelante con agronomía". Jamás, Ya. ¿no? Y he tenido siempre he estado conectado con la agronomía en mi generación. No sé si contaré 5 personas de mi generación que están únicamente trabajando en agronomía, todo el resto está en algo totalmente distinto.
Estábamos en la generación generaciones antes de la mía eran fruteros, los sacaban incluso antes de graduarse por toda la demanda que había, y la generación post mía son todos los viñateros de vino, etcétera, enología. Ujú. La de nosotros era como o trabajabas en Superpollo, o te ibas a la industria semillera, o tenías campo, no era más que eso. Entonces fue como una Sí, generación que la gente tuvo que diversificarse. Yo caí en una buena empresa desde el día uno y ahí estoy hasta el día de hoy. genial. Ya vamos a llegar a eso, pero eh, el, de hecho la siguiente pregunta que tenía era, ¿cómo fue tu primera experiencia laboral? ¿En qué trabajaste? No sé si fue en la universidad o antes, pero En la ¿cómo fue universidad, esa primera en experiencia? la universidad fue una práctica profesional. Me la consiguió mi papá con un amigo que tenía una frutera, un frigorífico. Yo dije, voy a trabajar en un frigorífico, me sentí súper importante, mi papá tiene un súper buen contacto, ah, pesco el auto, perdón, micro, porque no tenía auto, me fui en micro de mi Ujú. casa en Santiago a Buin, Un bus. cerca de Buin, un bus, y era mi primer trabajo fueron 3 semanas, 4 semanas durante el verano. Yo pensando que iba a trabajar en el packing, llego al packing, ahí pensaba que iba a trabajar en eso, y me dijeron, no, usted se va al edificio del frente, que era básicamente donde estaban todos los insumos o la bodega para el packing. Así que mi Ah, experiencia ya. fue esa y me encantó porque, ¿sabes qué? Me tocó trabajar con gente trabajadora, en el fondo moviendo cajas, viendo los insumos, Claro. tomándose el cafecito en la choquita de Nescafé. La verdad es que venía de un barrio X, me tocó esto, yo me creía, soy estudiante, voy a estar ahí. Fue súper humilde. Me enojé un poco con mi papá, le dije, Jaco, mira el trabajo que me conseguiste, voy a decir denigrante, pero yo debería estar ahí. Pero no, así que Claro. en su Más minuto encima de la católica, y exacto, claro, no, sí, mal lo que estoy diciendo, mal, pero básicamente es como me sentía en ese minuto. Así que cuando me fui a ese trabajo, 3 o 4 semanas, me despidieron, fuimos a un local, una parrilla, ¿no? Me sentí así como súper querido de la gente. Desde ahí que en cualquier trabajo que he tenido en el rubro agrícola, nunca he perdido el contacto con la gente que realmente con la hace. gente, con el trabajador, claro. Así que fue una bendición haber tenido eso. Y después fueron en la industria semillera, en los veranos trabajaba en los semilleros, espectacular. Así que, Sí, de hecho, yo empecé en la empresa que estoy ahora 2 o 3 años antes, en los veranos, básicamente trabajando en los veranos. en los veranos, sí. Eso era mientras terminaban la carrera, ¿verdad? La carrera, sí. Trabajaba enero y algo de febrero, juntaba el dinero para pagarme las vacaciones, las 2 o 3 semanas de vacaciones, así que de eso me servía. Genial. La industria semillera está en pañales, un poquito, ¿verdad? En Chile. O sea, no tanto en pañales, pero no estaba tan desarrollada como está hoy en día. O sea, y también el desarrollo en temas de infraestructura, pero también de zonas de producción. Sí. Tú estabas en la región metropolitana, sexta región más o menos, en el Sí, centro del país, ¿verdad? no, en la región metropolitana. Yo siempre trabajé en un campo ahí en Lindero, después nos movimos Ya, a la zona de Viruco, Paine, a la parte experimental de la empresa. Así que fue, ya. debo haber partido el año 93, cuando tú hablas del boom de la semilla en esa época, debe haber comenzado con la sequía que hubo acá en Norteamérica el 86, Sí, 87, ahí en el fondo llevaron todo sí. a la contraestación y de ahí que se generaron todos Y los ahí se trabajos quedó. de hoy en día. Sí, Sí. así que, Yo tuve colegas cuando yo trabajé en Indiana, ellos me contaban de esa sequía de los finales de los 80. La sequía fue tan dura, para que la gente entienda, no se produjo nada. O sea, básicamente se perdió la producción, tuvieron que mover maquinaria y trabajadores a Florida, eh, para poder tratar de sacar algo de semilla, que fue un desastre. que Eh, y después, unos años después, en Florida vino el huracán y se llevó claro, todo lo que teníamos ahí. Así que,
Sí, pero produciendo semilla en Florida, o sea, y semilla de grano, entonces era como, así desesperado estaba en esa época, y claro, después empezaron a ya a entender que la contrastación de la producción en Chile o en otros países del hemisferio sur era más predecible porque no hay, gracias a Dios, el clima espectacular, no hay, no hay grandes desastres naturales como lo hay en el hemisferio norte. Imagínate, llenábamos aviones completos de semillas. En el fondo, lo loco y el emprendimiento de los que se les ocurrió la idea de llevar semillas y producirla y empacarla y venderla a la temporada siguiente, era una logística de locos. A mí me encantó la logística, la operación, la operatividad. Me enamoré de esa área. Sí. Y ahí quedaste ya hasta el día de hoy. Entonces, eh, tú estabas trabajando durante la universidad, te titulaste o te graduaste, ¿verdad? Y ya Sí, entraste a trabajar tiempo sí, completo con tuve una empresa. un internship, básicamente en la estación experimental, trabajando en lo que tú trabajas ahora, que es para production research o Claro, caracterización de embrios. Y ahí, súper buenos jefes, Álvaro Izaguirre, Fernando Ruiz, etcétera, todos los grandes íconos de la semilla, al menos en esa época. Y de ahí no me soltaron más. Mira, hoy día o ayer estaba conversando con los interns que tenemos acá en Estados Unidos y me decían, gente que ni siquiera ha entrado, me dice, yo ya sé que en 2 años más tengo que cambiar de rol, tengo que hacer esto, si no hago esto, más. La verdad es que en esa época uno hacía el trabajo y nada más. Hoy en día la gente está totalmente distinta. Así que mi currículum, súper fome porque ha sido solamente una gran compañía. sí. Eh, no, también buen detalle ese, buena observación sobre los interns. Ellos están pensando en que como que quieren armar su carrera desde hoy día para los siguientes, no sé, 20 años, ¿verdad? Que está bien, si igual tener un plan está bien. El único detalle es que es entretenido cuando salen cosas inesperadas. De repente, no sé, estáis trabajando en tal proyecto y alguien llega y te tocan el hombro y te dicen, mira, tengo una oportunidad por acá, no estaba en los planes y trabajando en Chile, eso me lleva a la siguiente pregunta, pero alguien te tiene que haber tocado el hombro en algún momento, ¿verdad, José Luis? Para, eh, ¿Cómo se llama? Venir a trabajar acá. ¿Cómo fue ese proceso cuando Sí. tomaste la No, decisión de salir, de salir? yo siempre partí desde como así, si uno no piensa en el banco, partí como el portero del banco, el cajero, Sí, como que tuve la carrera súper tradicional, si te soy sincero. Así que cada 2, 3 años siempre había un cambio, un cultivo nuevo, un equipo nuevo, un proyecto nuevo. Y en algún minuto, no sé, de ser de trabajar en el campo, me tocó liderar la estación, liderar 2 estaciones, me tocó liderar una estación en Argentina. Entonces como que empezó a crecer un poco todo eso y llegó un minuto que manejaba 6, 7 estaciones desde allá y yo dije, va, puede ser una buena oportunidad a lo mejor tener una experiencia en el extranjero y esa fue mi idea. Hice el primer intento el 2003, 2004, pero hubo una reorganización y se puso todo en pausa. Y después el 2011 me salió la oportunidad de venir acá por una pasantía, básicamente 2, 3 años, y tener la experiencia y regresar. Ese era mi plan, regresar y tener el mismo u otro puesto en la empresa, pero siempre volver a Chile. Así que esa fue la negociación con mis señoras y con mis hijos chicos en su minuto y que después la tuve que romper y fue súper difícil claro, tomar la decisión de nos quedamos y no. Y fue difícil porque no sé cuántos años llevas tú, pero en esa época, el 2012, 13, empezó a bajar el precio del maíz, básicamente. claro, Y todas claro. estas empresas tuvieron que ajustar la infraestructura. Yo pude haber regresado a tener un súper buen puesto y ahí hablo un poco de la ética del trabajo y de mi papá. Y yo sabía que iba a tener un súper buen puesto porque estaba en los planes y mi jefe, la verdad es que me tenían súper bien considerado. Bendición de tenerlos a ellos siempre como jefe y que las oportunidades que me dieron. Pero sabía que si volvía,
en 2, 3 años iba a haber una reorganización y claramente no sé qué oportunidades iba a tener. Así que Claro. como que opté un poco más por quedarme acá. Y ahí me acordé un poco, uno de los líderes me decía, piénsala bien si queréis ser cabeza de ratón o cola de león, compadre. Ah, qué buena Oye, analogía. Perfecto. exacto. Entonces fue un punto decisivo. Me quedo, me regreso y chao. En el fondo Sí. me quedé y acá estamos. Ya llevamos 12 años con la familia, así que agradecido también. Ujú. Genial. Sí, bueno, el año 2003 las cosas subía del 2003 al 2011, 10 por ahí. Eh, para contexto, ¿verdad? El maíz llegó a valer 8.50 más o menos, el saco, el bushel, Ujú, acá en Estados Unidos, que eso es mucho dinero. Hoy día está como a 4.25, la mitad. claro. Entonces, si uno lo piensa, uno es agricultor, yo produzco tal volumen, estoy ganando esta plata y el año siguiente gano la mitad. Eso es un golpe bastante duro a la Sí. finanza del agricultor. Ya, Sí. y yo creo que hasta el día de hoy, Cristóbal, no para hablar técnicamente de nuestro rubro, pero hasta el día de hoy estamos en esos ajustes. Después de eso Ujú. vinieron fusiones de empresas. Primero tocó los finales de los 90, donde vino toda la tecnología de biotecnología y donde No hay tecnología, Monsanto claro. compró miles de empresas y destronó a todo y bloqueo de tecnología. Después viene esta época de fusiones, mega empresas y solamente quedan 2 o 3. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde Claro, estoy yo? Y una más, básicamente. y nada más. Sí, Pasar por todas esas funciones, merge, ha sido una experiencia tremenda. sí, sí, ha sido bastante, si uno lo mira desde afuera, es entretenido porque uno puede ver como las decisiones, se combina esta empresa con esta, uno después la puede seguir durante el tiempo y uno se va dando cuenta la calidad de la decisión de los líderes de esa época para poder un poco aprender, si es que está la remota posibilidad de que te tocara tomar esa decisión en el futuro, Sí, ¿en qué te fijas? ¿Solamente en la parte financiera? ¿Estás pensando 10, 20 años en el futuro? Eh, Son decisiones difíciles porque afectan, aparte de que afectan a las personas, ¿verdad? Cambian como el landscape de la industria. Pero estamos ujú, hablando de empresas gigantes, ¿verdad? sí, 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 no. Y yo trabajaba, al igual que tú, en las estaciones de contraestación o producción de semillas, Ujú. entonces somos las mismas personas, los mismos grupos, con los campos Claro, cerca unos de los otros. Muchas veces se nos va gente de uno a otro, o sea, no voy a sí. decir una familia, pero es como una comunidad bien, bien cerrada. A mí me tocó contratar, despedir, recontratar, redespedir a las mismas personas en algunos casos, muchos Ujú. amigos míos íntimos de colegio, de universidad, perdón. Entonces, Ujú. humanamente fue súper desgastante, profesionalmente súper enriquecedor, pero necesita estabilidad. Y en eso es lo que Sí, estamos ahora viendo esa estabilidad. Así que nada de eso lo aprendí en la universidad tampoco. Todo fue prueba y error y tratar de hacerlo ujú, mejor humanamente. Muchas veces uno se equivocó, pero aquí estamos. sí. Y si me puedes decir, José Luis, no sé, antes del 2003, cuando tuviste la primera oportunidad de explorar, moverte hacia acá, ¿tú antes pensabas en salir de Chile? ¿Cómo te proyectabas en temas de desarrollo de tu No. perfil profesional? ¿Cómo era esa parte? Yo trabajo en la parte de investigación, de R&D, Ujú. de una compañía y me rodeo con gente súper formada, la mayoría con máster, con PhD, con postdocs. Ujú. Yo soy un simple ingeniero agrónomo, básicamente. Eso es lo que tuve ahí. Entonces, en algún minuto dije, ups, aquí o me voy por la parte de mejoramiento genético, breeding, si es que quiero de alguna manera crecer, o me voy por la parte más
de administración, de estrategia, y fue una decisión súper difícil. Y como no me salió el viaje que tenía hacia Estados Unidos, porque hubo una reorganización y creo que quedamos Ujú. 2 o 3, me considero como el último de los mohicanos en esa época, quedamos de poco. Así que dije, mira, si estudio un doctorado, lo más probable es que no pensaba venirme afuera, me quedara en Chile, me iba a quedar en algún o cargo público, con todo el respeto, o en la universidad. Y la docencia y la academia nunca ha sido mi vocación. Entonces, el mercado es tan pequeño para nosotros allá, al menos en el rubro, que en el fondo estudiar un doctorado iba a quedar sobrevalorado, creo yo. Si es que mi Claro, pasión no era la academia, la universidad, que es algo que de todas maneras se necesita. Así que dije, y ahí me puse a estudiar un MBA. Básicamente hice un MBA y ese MBA 2004-2005, si te soy sincero, fue mi punto pivotante. Me abrió el mundo, o sea, de trabajar perfecto, en una sí. empresa grande pero pequeña, secreta, porque uno no compartía mucho lo que hacía, no podía hablar mucho, mucha tecnología, a empezar a estar 2 años codeándote con abogados, con ingenieros comerciales y todos en la misma, fue súper enriquecedor. Así que a mí me marcó muchísimo ese MBA y yo te diría que hasta el día de hoy lo que aprendí ahí, no técnicamente, sino que eh, cómo operan y cómo funcionan otras industrias y tratar de traer eso a nuestra industria es lo que me hizo un poco seguirme más por la parte gerenciamiento, administración, pero siempre dentro de investigación, que ha sido súper difícil porque en Ujú. el fondo me toca liderar con cerebritos y gente número uno en muchos de sus campos y uno básicamente está ahí para manejar Claro. recursos o cambios o tecnología, básicamente. Así que el síndrome Ujú. de impostor me ha perseguido toda mi vida, si te soy sincero, cuando uno está A rodeado todos nos pasa. de gente tan inteligente y con tantos títulos. Sí, a todos nos pasa. Yo también estoy un poco en esa situación, ¿verdad? Tengo gente con PhD, casi todos tienen máster. Yo también tengo un máster, pero ellos son personas muy técnicas, ¿verdad? O sea, en ciencia de datos, estudiaron, no sé, bioquímica, todo, o sea, hacer un máster en bioquímica, eh, yo lo encuentro muy fome, personalmente, pero son personas, ¿verdad?, que son bastante técnicas, pero yo siempre, obviamente, entiendo que para que los equipos funcionen bien necesitan traer gente con habilidades blandas que puedan como juntar todo eso y que funcione de forma eficiente. Sí, Y sí. es obviamente, eh, como tú lo dijiste, el caso tuyo, ¿verdad? Porque tú tienes ese awareness, que me va la palabra en español, eh, de, de la parte más emocional, ¿verdad? Que a lo mejor en otras personas profesionales no está, ¿verdad? Súper Sí. buena experiencia, súper buena experiencia. Pero intimidante, ¿ah? Y Si te soy sincero, sí, al principio uno ni hablaba el lenguaje en el que hablan, la profundidad analítica o crítica, es algo que yo tampoco lo estudié, o sea, ha habido que prueba y error, como digo yo. sí. O sea, en, 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 en- en sentido figurado, es como llegaste, te tiraron a los leones cuando llegaste acá porque tú venías con un inglés alto o lo tuviste que aprender acá el hablado o el escuchar. No, yo hablaba inglés, en el fondo yo desde siempre he estado en Ya, contacto con gente de acá y todo. Por supuesto no tenía ni la fluidez ni el acento. claro. De a poco se ha ido soltando, pero no, mi nivel de inglés era medio alto. Hoy día no es alto, la verdad es que siempre me acuerdo cuando mis hijos me veían hablando inglés con las visitas, con los amigos que llevaba a la casa y miraban como, wow, mi papá habla inglés. Llegamos acá en 6 meses, hablan mejor inglés que uno y dicen, Sí. papá, cambia tu acento, qué vergüenza, bla, bla, bla. Así que Oh, te qué risa. caíste del pedestal, compadre, en 2 segundos. Oh, qué bueno. Sí. A mí mis hijos me corrigen todo el tiempo. Me dicen, no, papá, no se dice así, se dice así. Hay No, y palabras que son muy difíciles. les da vergüenza el acento, a veces yo a propósito lo hablo bien, bien latino, orgulloso de ser latino, compadre. Oh,
qué entrete. Me sacaste una buena carcajada y estuvo bueno. Es que me río porque me pasa también. Mis hijos son, tengo una que nació en Chile, ¿verdad? Que habla inglés súper bien. Eh, no sé, uno no se da cuenta que ella es chilena cuando te habla, pero los otros más chicos son todos nacidos acá, entonces Americano, ese- claro. ese- el sonido CH versus el SH, Ujú. esos son difíciles, entonces a veces yo los combino y ahí me corrigen así, pero de una, me dicen, no, no, no se dice así. Exacto. Sí. Eh, y José Luis, ¿cómo era o sea, la pregunta que tengo acá es, ¿qué diferencias notaste tú al principio en la forma de trabajar o aprender o relacionarte con las personas acá ya cuando estabas instalado en Iowa, que es un estado bastante especial? Uno siempre piensa Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, California. No, no. Aquí estamos hablando campo, medio del país, súper homogéneo. ¿Cómo era cómo fue esa etapa de transición cuando tú entraste acá? Para mí no fue tanto porque desde el 96, 97 siempre me tocó viajar acá, entonces yo conocía el lugar. Cuando uno se mueve, tus amistades básicamente siguen siendo los profesionales con los que uno trabaja, Ujú. desde ahí uno saca, así que no fue un shock muy grande para mí, pero después si uno se va a tu esposa, a tus hijos y empezar a tratar de hacer amistades en los colegios, súper difícil porque tenemos culturas súper distintas. Entonces, y no digo ni bien ni mal, pero acá la gente se programa con 3, 4 meses que lo que va a hacer en algún fin de semana en 3, 4 meses hacia allá. Nosotros, no, yo no sé, el lunes, viernes y no sé qué voy a hacer el fin de semana. Entonces, entrar Claro, en ese tema de estar agendado los fines de semana o de tener que ocupar a tus hijos en 10 deportes, en baile, como que esa obsesión por tener a todos ocupados, como que echa a perder un poco la vida familiar que nosotros teníamos allá. Entonces, nosotros tenemos 4 hijos, entonces había que repartirse entre sábado o domingo, uno los lleva allá al partido de fútbol, al partido. Se perdió toda esa dinámica. Y también, yo no sé si está bien lo que voy a decir, pero yo tengo amigos americanos y amigos latinos de todo, pero tratar de hacer una amistad real de corazón como uno la tiene con sus amigos de allá, aunque yo no los vea mucho, es súper difícil. O es sea, difícil. tiene que ser una persona súper especial, sobre todo en este lugar. Acá es gente espectacular, Iowa Nice, que le llaman, gente súper buena, pero no sé, es distinto. Así que como que uno se siente medio solo y al Ujú. final uno viene acá a tener la experiencia de tener la cultura, los amigos y uno la tiene, pero al final los círculos que uno tiene son todos de latinos, básicamente. Sí, Uno se junta sí, con los latinos y entonces es como que no cambia eso, pero vive en una sociedad que es totalmente distinta. Entonces, claro. para mí, cero. Tú me pones, como te decía el otro día, me mandáis mañana a la China, feliz. Yo me voy a adaptar, me va a costar, pero para la familia fue súper difícil, sobre todo para el hijo más grande y para mi esposa, que tuvo que dejar su carrera a partir de cero y fue terrible. Y uno, en el fondo, que fue el gestor de la decisión, imagínate el peso que sientes con todo eso. Así que no Ujú. hay nada que el tiempo no cambie ni cure, pero después de un tiempo uno reflexiona y ve las cosas buenas de esta sociedad, la ética de trabajo que hay acá, tremenda, súper buenas personas, sanas. En el fondo, yo no tenía que preocuparme de mis hijos, de que partieran con una fiesta a las 11 porque la otra fiesta parte a las 12. Aquí el panorama del viernes era el partido de básquetbol, el hot dog, la pizza, y a las 10, 11 están acostados porque en la mañana hay que levantarse temprano. No sé cómo será la cosa en Chile ahora, pero en mi época el fin de semana era dormir hasta tarde, fiesta, carrete. Acá Sí, es una mentalidad totalmente distinta. El, el sí. problema que hay acá, que es lo que he visto, que mis hijos que están ahora en la universidad, es que en el fondo durante el colegio los tienen tan ocupados y salen de Ocupados. la universidad a vivir solo, es como, wow, ahora soy libre y voy a hacer lo que quiera. Si la familia no tiene los valores súper bien puestos, se te pueden desregalar
en 2 segundos. Entonces, es Sí, estar consciente de todas esas cosas. Acá, a los 14 años, pueden ir en auto al colegio, básicamente. Eso a mí me chocó muchísimo. A los sí, 16 pueden tener licencia de conducir para ir a cualquier lado. Entonces, eso les da la libertad. Entonces, criar a los hijos con una mentalidad más chilena, más latina, en un ambiente mucho más liberal, también ha sido difícil porque uno desde chico a los niños de nosotros, uno los cuida, los protege. lo- si te pasa algo ahí voy a estar. Acá es on your own, compadre, accountability. Si sí, te pasa algo, asume tu consecuencia, aprende. Nosotros como que los tratamos de sacar de esos sí, problemas. Entonces, eso ha sido familiarmente súper distinto. Profesionalmente, yo no tuve ningún problema. Siempre he participado en un ambiente multicultural y no solamente americano, de todos los continentes, muchos países. Entonces, en estas empresas debe ser igual que en la tuya. Hay una cultura que es como bien global. sí, 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 así es. Sí, ya, bueno, totalmente concuerdo con la parte de cómo nosotros, en la cultura nuestra, ¿verdad? Eh, Cuidamos a los hijos. Un detalle que yo nunca me di cuenta, imagínate, esto me pasó, mi señora es de acá, ¿verdad? Cuando estábamos en Chile, eh, fuimos a visitar eh, a mi hermano y mi sobrino estaba en el coche. Y yo lo miré, no hay nada. El coche tenía una almohada, frazadas, el bebé, bueno, él era guaguita, ¿verdad? Tenía gorro, estaba, pero así, pero impresionante, y lo tenían ahí bien. Y mi señora Michelle me dice, pero ¿por qué tantas cosas en la guagua? Porque, y ahí me di cuenta que acá a los bebés andan a pie pelado, a veces hace frío en el invierno, ¿verdad? No sé, no sé, no estoy exagerando, pero ponte tú, no sé, -5 grados Celsius, -10 grados Celsius, y la gente anda con la guaguita sin gorro, a pie pelado, y lo lleva en Nosotros no brazos. la sacamos de la casa. O sea, 10 grados Celsius no la sacamos de la casa, se le da resfriar. Sí. Sí. Eso es que son Eso, tantas yo cosas no sé que si la uno, palabra es correcta y perdóname si lo digo, pero como que criamos a los hijos muy mamones, básicamente. Es sí, como, sí, sí, y en cambio acá los tiran. El promedio, hay de todo, por supuesto, pero el promedio sí, es. obviamente, claro. Así que lo bueno de vivir en otra cultura es que después de un tiempo que uno acepta y entiende las dos culturas, buscan lo mejor de todo. Y ahí donde Sí. uno no sabe si encaja acá o encaja acá y está medio perdido, pero tratar de buscar lo mejor de las dos y saber comportarse aquí y acá es tremendo, es algo que no muchos tienen. Luis, ustedes como familia, o no sé, tú, por ejemplo, ¿tú te sientes parte de dos mundos, de Chile, Estados Unidos? Cuando vas a Chile, ¿te sientes otro chileno más? ¿O cómo es ese tema? Te pregunta más difícil. Yo soy chileno de corazón y siempre voy a ser de allá, pero si te soy sincero, después de estar viviendo tanto tiempo acá, y a mí me pasó también, Chile ha cambiado muchísimo los últimos Mucho, 5 o 6 años. No, cuando me fui el 2012, de hecho, algo que me pasaba mucho, llegué acá, yo tenía intenciones de irme, pues pero uno hablaba acá con los argentinos, peruanos, mexicanos, nadie pensaba en volver a sus países. Yo les decía, pero claro. ¿cómo no quieres volver? Ahora lo entiendo, básicamente, pero no, después de vivir tanto tiempo, uno como que se acostumbra a otro orden, a otra cosa. Te aseguro que si vuelvo, me va a costar adaptarme, pero unos meses, un año ya uno vuelve a lo suyo, pero estando acá me siento mucho más de acá. No me siento súper conectado con la cultura, con la historia, con la política. La verdad es que como que sigo más lo que hay de allá. Entonces, un pie allá, un pie acá, Un pie, uno acá. pero Claro. sí, sí, sí. Pero por decirte una estupidez, cuando llegamos acá y nos invitaban a un asado los americanos, uno piensa en el asado que teníamos allá, prendían la parrilla acá, 15 minutos, listo, a comer y todo listo. Nosotros el asado son horas, picoteo, el fuego. Entonces, Sí, no sé, es lo práctico, lo conveniente y ser mucho más la distendido. experiencia.
es la experiencia. claro, Entonces, experiencia. les mostré la forma de hacer asado de allá a acá y les ha encantado. ¿Cachai? Y hay veces que Sí, yo acá, por el tiempo, el bistec de 15 minutitos o 10 minutitos es súper conveniente no tener la experiencia. Entonces, no sé, por darte un ejemplo de cosas que son súper triviales, pero súper distintas, que uno siempre voy a preferir el asado de acá, compadre. De acá, el de Chile. el de, el de Chile, sí, sí, sí. Exacto. Sí, bueno, el de Chile también, otro detalle que nunca me di cuenta yo, pero de nuevo mi señora me lo hizo saber. Visitando, estábamos en Chile, voy donde nos juntamos en la casa de unos familiares, ¿verdad? Y eran, no sé, las 10 de la noche, ¿verdad? Y estábamos viendo la logística de quién iba a ir a comprar la carne, quién se encargaba del trago, quién se encargaba de todo eso. Entonces ella me decía, pero ¿cómo puede ser posible que se junten y no tengan nada planeado? Sí, Yo exacto. decía, pero es que no sé, es que es así, no, 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 no. De verdad que no le pude explicar No, con una razón lógica por qué hacemos eso, porque acá tú, si te invitan a las 6 de la tarde, a las 6 el asado está hecho ya casi, ¿verdad? sí, sí, no, por eso no hay, Es como, no hay espacio para la informalidad, no, no sé. sí, Eso o sea, existe, no puedo ser tan crítico, pero es menos distendido el ambiente, creo yo. Por eso claro, al final nos sí, terminamos juntando con gente latina y dos o tres americanos que les gusta este leseo. claro, le gusta. Sí, 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 sí. siempre hay gente de acá que le encanta mucho la dinámica latina, entonces Sí. nosotros también Eso tenemos amigos, sí, hay cosas buenas en todos lados, y eso es. Y cuando ligándolo a lo que conversábamos de estar en el presente, uno siempre, lo que perdí allá, lo que no tenía, y el estar con tu cabeza allá, te hace perder lo bueno del momento en el que claro, estás disfrutando acá y de aprender del otro y de, en lugar de por qué son tan distintos, cómo puedo ser yo un poco más igual que él y aprender de esa cultura y ser empático, básicamente. La empatía es otra cosa que uno ocupa, ocupa o no ocupa en el trabajo. sí, sí, totalmente. Eh, o sea, nos podríamos hablar horas de Hoy, las diferencias, pero me quedo con el mensaje, un pie en Chile, un pie en Estados de todas Unidos. maneras, sí, Eh, sí. No, sí, no hay, o sea, no hay como donde te tira la sangre y donde está tu familia, que eso es lo más, acá en algún momento te dije, uno se siente solo, y es verdad, uno se siente solo cuando hay uno acá, estando acá, te pierdes de los nacimientos, bautizos, sí, sí, matrimonios, defunciones, todas esas cosas, y sobre todo hijos pequeños que se pierdan esa experiencia, esa emocionalidad, cuesta mucho. Ah, sí. otra Todo, estupidez, todo lo del, en algún momento cuando íbamos allá con más seguido, acá no se da beso ni se da abrazo. Entonces, algunos de nuestros claro, hijos más pequeños no le daban besos ni abrazos a sus parientes. Y dije, bueno, o sea, entonces empezáis a perder un poco la piel, ¿cachai? sí. Ahora, es muy común que acá uno no dice ni hola ni chao. Cuando llegan a la casa, la gente a veces llega nomás y están y Los pololos de las hijas entran, weón, como Pedro por su casa. Allá, compadre, si no te presentáis, no te cuadráis, compadre, no sé. no, claro, No quiero hablar de todo ese, porque eso sí que sí es distinto. sí. Allá en Chile, bueno, en buen chileno, aunque se enoje alguien, patar la raja si no te saludan, especialmente el pololo de una hija. Exacto. A lo mejor es mucho más formal, más estricto, pero ese respeto, no digo que acá no haya respeto, no está, pero son Sí, sí. formados distintos, son mucho más independientes. Y en el fondo, también si te lo digo un poco al tema del trabajo, hablamos de equipo, trabajo en equipo y teamwork y colaboración, existe, pero acá son súper individualistas, básicamente. En el fondo, no sé, allá como que nos ha costado mucho sacar adelante las cosas y que todavía estamos en la época de clon, nos necesitamos. Acá como que las necesidades básicas tú las tienes casi todas cubiertas, básicamente. Claro, Así claro. que como que me las voy a valer por mí mismo, en general. Yo sé que hay diferencias, Sí, pero es una cultura mucho más individualista, mucho más exitista. sí. Y eso obviamente tiene su, se puede explicar por temas históricos, ¿verdad? Por el tipo de inmigrante que llegó acá,
cómo lo hicieron, cómo pudieron partir, o sea, esto era una tierra, pero y de nadie, o sea, habían obviamente gente nativa, pero ellos se iban en el invierno. Acá los inviernos son brutales, o sea, es una cosa impresionante. Incluso el verano, Y el verano también, pues, compadre. O sea, hoy día hay ¿no? 30, 32 grados, húmedo. Ah, Sí. Entonces, ese espíritu como pionero, independiente, de querer formar algo, eso yo lo veo todavía, se ve mucho acá y lo puedo tratar como de explicar ciertas cosas que veo de la gente de acá. No tiene sentido por qué son así, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo también soy agrónomo, yo a veces pienso en otros lugares, quizás Centroamérica, en Sudamérica. A veces los agricultores, si no siembro hoy día, puedo sembrar mañana. Y si no hago esta labor hoy día, bien, la hago mañana. Acá si te pasáis un día, te puede caer una lluvia, se te mueven los planes. O sea, un día puede marcar la diferencia en la temporada entera. piensa que acá en 3 semanas se siembra el 80-90% de millones de acres. Claro. No más de eso, básicamente. Sí. Impresionante. Y ahí están sembrando 24/7. Sí, sí. 24/7. Entonces, Fascinante, ese fascinante. tema claro. Sí. Y bueno, José Luis, para ir terminando, tengo un par de preguntas acá, un poco más reflexivas, pero Las difíciles, ¿no? no, 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 no difíciles, sino un poquito más reflexivas. Pero Ok. eh, si tú tuvieras la capacidad de, no sé, escribir una cartita y mandarla al pasado, al José Luis de 17 años, ¿qué le dirías a esa persona, a ese joven? Uf, en- quiérete más, respétate más, Ujú. no seas tan duro contigo mismo, atrévete a hacer cosas distintas. En algún minuto cuando hablábamos del miedo, de prefiero estar seguro, ah, a no probar cosas nuevas, a no tener hoy en día en el rol que tengo, he estado expuesto a muchas más oportunidades, departamentos, experiencias. Yo tuve una carrera bien tradicional, bien como de escala. Le diría, prueba distintas cosas. Tú estudiaste esto, ándate a estudiar de finanzas, ándate a trabajar recursos humanos, ándate a trabajar. Como que en mi cabeza tradicional nunca vi nada de eso. Era, soy esto, voy Claro, a hacer esto, tengo que hacer esto. Ah, prueba más, entretente más, explora. Fui como que no sé, tuve todo mapeado desde el día uno y me salió todo súper bien y soy agradecido y bendecido, pero me hubiese encantado tomar más riesgos. No es que no los haya ujú, tomado, pero probar cosas distintas, si te soy sincero, y ser mucho más variado. Todavía me queda tiempo, así que estoy decidido a hacer eso, básicamente. perfecto. Ujú. Genial. Y hay un detalle, no te lo pregunté, pero tú tenías, yéndonos ya para el año, de vuelta al año 2000, 2001 por ahí, tú tenías mapeado en tu perfil profesional, no sé si en ese tiempo tenían un sistema o algo donde dijera que tú estabas dispuesto a salir de Chile o trabajar en otro No, lugar. en esa época no, en esa época no. Hoy en Ya, día está mucho más ordenado y corporativizado y etcétera. No, en esa época era más, si tu jefe te valoraba, si hacías un buen claro, trabajo, iban a haber oportunidades. Y como es una empresa bien global, como que se sabía que podrían haber oportunidades, pero no, hubo una camada de 2 o 3 compañeros y jefes que se vinieron a Estados Unidos esos 2, 3 años y volvieron, y esos son los que ya se puede hacer y quise hacer eso básicamente. Entonces, no, yo perfecto. no tenía nada mapeado. Yo era tan feliz haciendo lo que hacía, si te soy sincero, y como te decía, manejaba muchos equipos, proyectos internacionales desde allá. Qué mejor que hacerlo desde tu país, o sea, Claro, era desde fascinante, el ¿no? país. No, no, lo mío era la experiencia de estar afuera y regresar, pero no, no lo tenía mapeado. Nunca me preocupé de mi carrera, si te soy sincero, porque siempre hubo alguien que me ayudó, que me acompañó. Entonces, como que, de nuevo, siempre ocupo mucho la palabra de agradecido y bendecido, porque la verdad es que si estoy donde estoy, no sé si es por mis habilidades, es porque alguien creyó en mí, Claro, compadre. confío en ti. Sí, Exacto, o te hizo creer que
que eres bueno en algunas cosas, básicamente. Sí. Ese es gran mensaje ese, porque no todo depende de uno, ¿verdad? O sea, uno puede prepararse técnicamente todo lo que quiera, pero siempre está la otra parte, que yo creo que es más grande, la otra mitad, que es la parte humana, relaciones interpersonales. a- O sea, son tantas cosas que podríamos hablar, pero el tema de la responsabilidad, eh, si te dan una responsabilidad, la cumples, la excedes, eh, te empiezan, hay gente que te empieza a mirar y como que te agarran y te traen bajo el alero Sí. del brazo, ¿verdad? Entonces, el gran mensaje ese, José Luis. Sí, Sí. no, yo no estaría acá si no fuera por toda la gente que creyó en uno y que se la jugó por uno, básicamente. Así que eso se los voy a estar eternamente agradecido. Y ahora que uno está en niveles un poco más corporativos, más gerenciales, la verdad es que uno ve las discusiones de gente, de talento, se discute cierta gente, y si esa gente no se presenta, no se muestra, alguien no las promueve, por más técnicas y capaces que sean, a no ser que sean genios y que sus proyectos hablen por sí solos, que hay varios de esos, pero alguien tiene que promoverte y ponerte en un foro, alguien tiene que poner tu nombre frente a un CEO o frente a un director, Ujú. y por supuesto que tu trabajo y tus proyectos hablan por sí solos, o debieran hablar por sí solos, pero si uno no se expone y no se pone afuera, y yo no sé si fui muy bueno vendiéndome, en el fondo, a mí, por eso digo, a mí como que me ayudaron, pero ahora lo digo para atrás, y debía haber sido un poquito más, creerme un poco más el cuento, Sí, mostrarme más hacia afuera. O sea, funcionó todo perfecto, pero sé que lo pude haber hecho totalmente distinto. claro, claro. Y bueno, la última pregunta. eh, Esta es un poquito más difícil a lo mejor, pero ¿cómo defines tú el éxito profesional? Uh, Si me hubiese hecho esta pregunta 10, 15 años atrás, te la respondo completamente distinto. Uno cree que en ese momento era tu cargo, tu puesto, trabajar en una buena empresa, tener un buen sueldo, tener libertad Ujú. financiera, eran puras cosas materiales, si te soy sincero. La verdad es que Sí, si yo pienso que es lo que es ser exitoso hoy en día, y a mí me ha tocado varios roles, varios grupos, todos dentro de investigación, pero el éxito profesional o el éxito como lo defino hoy en día es estar en paz, estar agradecido, tener cubiertas tus necesidades básicas, básicamente, y tener salud, tener contacto, tener amigos, tener sueños. Ninguna de esas cosas ni se estudia ni se saca con un título. Incluso éxito es si tengo un problema y si tengo una ansiedad, tener una red de apoyo, no entrar en crisis, no entrar en pánico, tener la paz mental, la paz de corazón y la paz de espíritu de agradecer que uno está vivo, básicamente. Así que es como poco profesional la respuesta que te doy, pero no, genial. todos los títulos, todas las cosas que antes yo, no voy a decir que era súper ambicioso, pero que, te puedo tirar el currículum y todo y soy espectacular. Nada de eso sirve si uno no tiene paz, tranquilidad, balance. Y no digo no tener problemas, tengo muchos problemas, pero la manera en la que uno los enfrenta, si los enfrenta desde una paz y tranquilidad, uff, invencible, uno es invencible. Me encanta, me encanta. Es que de vuelta lo digo, por eso me encanta tanto el contenido que tú pones, porque te hace pensar, ¿verdad? Y ahora lo que dices me hace tanto sentido, porque si tú no tienes esa paz, si no tienes esa madurez mental, si no tienes eso, es muy difícil alcanzar ese éxito. El éxito es la consecuencia de cómo estás acá arriba, ¿verdad? Mentalmente, sí, 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 mentalmente. preparado. Sí, no, me encantó. Yo, José y Luis de debería, nuevo, debería escribir un libro tú, José Luis. no me atrevo. Y en los trabajos que tenemos nosotros de estas localidades más tropicales, es Sí, sí, constante modo de crisis. Entonces yo tengo sí, una deformación profesional de que cuando hay una crisis, un problema, la adrenalina me sube y voy para allá. Entonces,
como que hoy en día me he puesto a pensar de que lo que me ayudó en todo eso es estar en paz, estar tranquilo, no tirarte hacia abajo. Muchas veces me tiraba yo hacia abajo más que otros, súper exigente con uno mismo. Y si uno es más gentil con uno mismo, las cosas van a pasar. Por supuesto que el éxito es tener tranquilidad económica, financiera, tener todas esas cosas, ese tema resuelto y de alguna manera controlado. Entonces, eso también te permite gozar de un éxito más personal que te digo ahora. Entonces, ¿no? Soy un agradecido, si te soy sincero. Todos los días, a pesar de los problemas que pueda tener, hay que, antes de abrir los ojos, decir gracias, estoy sano, tengo un techo, tengo una familia, tengo un trabajo y tengo amigos, básicamente. Espectacular. José Luis, me encantó la conversación. Eh, Ojalá que sigamos en contacto. Estamos cerca, yo estoy a Sí, no, 200 sí, ya, millas de... ya me invitaste ahí Sí, al camping, al viñedo, lo que sea, así que lo sí, tengo anotadito, compadre. sí, sí, tenemos la viña ahí en Iowa y vivimos acá en Nebraska, pero ser muy, muy cerca de Iowa, ¿verdad? Te doy el dato. A mí me encanta ahumar costillar de cerdo. Mira, bueno. Soy un aficionado, entonces, y me llevo aplausos siempre que invitados comen, así que te dejo invitado para que nos comamos costillar de cerdo, ahumado. Excelente, excelente, súper, no, anotado. Así que vamos a seguir en contacto, Cristóbal. Te agradezco, súper honrado de esta conversación. La verdad es que, como te dije, no preparé nada. No, la verdad es que salga Ujú, lo que salga y súper coloquial. Y al final, conectarse humanamente con la gente independiente de los títulos, de la plata, de esa otra cosa que me he puesto a pensar acá en todos los países y todas las culturas somos prejuiciosos. Nosotros en Chile, peco de eso, somos ujú, súper clasistas. Eh, Uno pregunta el apellido, o preguntaba, ¿no?, el apellido, el colegio, antes de conocer a la persona con humano. Acá, yo no sé, eso no existe. Acá hay otros claro. prejuicios, acá hay temas raciales, temas más Ujú, de discriminación hacia los inmigrantes, otro tema, pero acá es una sociedad de meritocracia. ujú. Entonces, si uno es una buena persona, un buen ser humano, da lo mismo si tengo un auto, 10 casas, o si vivo en una carpa allá afuera. En el fondo, eso es algo que he podido apreciar. La conexión Ujú. humana es súper importante. Espectacular. Bueno, José Luis, te doy las gracias. Yo sé que tienes el horario siempre, hartas cosas, ¿verdad? Con tu familia, en el trabajo, todo. Ahora estamos en el verano, esta es la época donde más actividad hay. Así que te doy las gracias por el tiempo. Como te digo, me encantó la conversación. Ojalá poder tener, no sé, 2 horas más para poder seguir hablando, pero Oh, eh, vamos a estar en contacto. Espero que a la gente le haya gustado esta entrevista. Voy a dejar el link del perfil de José Luis de verdad, eh, no te lo digo bromeando, ¿verdad? Pero sería entrete leer un libro escrito por ti, de verdad te lo un digo. par de personas me Así lo que, han dicho, pero no sé. Ahí me entra mi síndrome de así, impostor de que no puedo. A lo mejor. No sé, todavía sí, estoy en la etapa de aprender, básicamente. Así que, eh, nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Esa es la clave. exacto, no. Eso es lo que he tratado de hacer este último tiempo. Y aprender cosas no convencionales. Durante mucho tiempo quería ser experto, técnico, aprender de algo, nada. Hay que, de lo que sea, lo que venga, ser una persona mucho más completa. Eso es mi sueño. Dentro de mis Genial. imperfecciones, tratar de ser cada día mejor. Así es, 1% al día, ¿verdad? Eso, Si mejoramos 1%, al menos esa es la meta que, que tengo yo, pero a veces uno, el día siguiente bajo 2, después sigo uno, ahí vamos, así, ahí vamos. así es la vida, compadre. 3 pasos, 4 para atrás. Sí, eso es, tranquilo. Bueno, José Luis, te doy las gracias. De nuevo, gracias por la buena onda, por el tiempo y te deseo que tengas una excelente temporada acá de lo que queda de la época de producción. Eso. Súper. Aprovechar el fin de semana, tenemos buen clima, así que antes de que se ponga más caluroso. Así que
Eso, Sí. nos veremos, Cristóbal. Muchísimas gracias por el tiempo. Dale, cuídate. Chao.